Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, muy buenas tardes, cordial saludo para todos nuestros televidentes. Esto es Actúe en Derecho. Hoy tenemos, como es tradicional los jueves, nuestro jueves de pensiones. Así que por favor, hoy estén muy atentos porque hoy tenemos un abogado invitado, especialista en pensiones, que nos va a resolver todas esas inquietudes que ustedes tengan en el tema pensional. Así que atentos, recuerde, nos puede escribir a través del 310-2223-051. Este es nuestro número de WhatsApp. Por aquí no le vamos a contestar. Por acá vamos a recibir su mensaje de texto, vamos a recibir su mensaje de audio, o si se anima, nos envía también un videíto. Tenemos nuestra línea directa, el fijo 648-4820, ahora tiene que anteponerle el 607 para marcar 607-648-4820. Así que todas las inquietudes que ustedes tengan y también las inquietudes que tengan en cómo es la nueva marcación que empezamos en el día de ayer, aquí se las resolvemos. La forma de marcar en Colombia cambia para que sea más fácil que estemos en contacto. Ahora, si quieres llamar a ese familiar que está en algún lugar del país, marca el 60 más el número de la región y el número de teléfono de siempre. O si lo que necesitas es hacer una llamada local o pedir algo a la tienda de la esquina, marca 60 más el número de tu región y el número de teléfono de siempre y tu pedido llegará a la puerta de tu casa. Y para llamadas a celular, lo puedes hacer desde tu fijo directamente sin números adicionales, como de celular a celular, y aprovechar para ponerse al día y hablar sin parar. Descubre cómo marcar en cambiala.gov.co. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Bueno, esperamos que haya quedado claro cómo es que tenemos que marcar. A partir del día de ayer tenemos un nuevo sistema para marcar en Colombia, entonces esperamos que le haya quedado claro cómo puede hacer para comunicarse con Actúe en Derecho. Esta tarde, como ya les venía contando, vamos a tener nuestro consultorio jurídico de pensiones. Es un consultorio dedicado exclusivamente al tema pensional. Tenemos al abogado César Mauricio Abril Arenas, especialista en seguridad social, a quien le doy la bienvenida. Doctor César, bienvenido. Doctora, muchas gracias, muy buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña hoy jueves de pensiones, con todo el gusto acá para resolverles todas las inquietudes. Tiempo sin tenerlo por acá, abogado. Sí, estábamos un poquito distantes. El distanciamiento que tenemos que guardar ahora. Sí, señora, en efecto. Bueno, abogado. Ya empiezan nuestros televidentes a conectarse con nosotros a través del 310-2223-051. Recuerde, mensaje de WhatsApp. O si nos quiere llamar, 648-4820, anteponiendo el 607. Entonces, ya empiezan los televidentes a llamar. Tenemos televidente en línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, con Feliciana Rivas. Feliciana Rivas, ¿de dónde nos llama? De Girón, Santander. De Girón, Santander. ¿Qué consulta tiene para nuestro abogado invitado? Doctora, mi consulta es que mi hija era soltera, falleció el 20 de diciembre del 2018 y yo soy pensionada por vejez y mi esposo falleció y también me quedó la pensión de él. Un mínimo me quedó la de él y un mínimo me quedó la mía. Y yo pasé los papeles y me negaron porque me dicen que yo no dependo de ella. Yo no dependía de ella, y yo dependía porque ella era, mejor dicho, la mano derecha para todo, para mí. Sí, ella era una persona muy correcta y ella era la que me ayudaba. Entonces yo quisiera saber si no me dan auxilio
como decir de lo que pagó ella, cotizó todo lo que cotizó y que yo no tengo derecho a nada. Entonces yo quisiera saber qué debo hacer. Bueno, doña Feliciana. Abogado, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente? Bueno, señora Feliciana, pues efectivamente el fondo le respondió conforme a derecho, y es que el requisito para que los padres puedan acceder a la pensión de sobrevivientes es que dependan económicamente de la persona que estaba afiliada o del pensionado. Y en este caso, como su merced nos cuenta, usted tiene un ingreso correspondiente a su pensión más otro ingreso correspondiente a la pensión de su esposo. Por lo tanto, no dependía económicamente de su hija, sino que pues era un ingreso extra que las ayudas que recibía de parte de ella. No obstante, tiene derecho su merced a recibir la indemnización sustitutiva de los aportes que su hija había realizado, y por lo tanto, pues usted, al ser heredera de esos aportes, al ser una de las beneficiarias de ella, pues puede solicitar la reclamación. El trámite es iniciar primero la solicitud de la pensión de sobrevivientes, y en el caso de que se la nieguen, pues iniciar la solicitud de la indemnización sustitutiva a través de los formatos que cada fondo trae, y anexarle la documentación. En algunos casos exigen que se haga la sucesión primero antes de radicar la solicitud. Entonces, por lo tanto, hace usted una sucesión donde se dice que usted es la beneficiaria, la persona heredera de esos aportes, y le van a entregar consecuentemente esa indemnización devolviéndole lo que ya cotizó su hija. Bueno, abogado, siendo que ya le contestaron a ella, ya el seguro le contestó de esta manera, ¿qué debe hacer ahorita? ¿Debe reiterar la petición entonces para que le devuelvan los aportes, o debe iniciar un proceso? ¿Cuál es el paso a paso que debería seguir doña Feliciana? En este caso, como ella no tiene la calidad de pensionada y por lo tanto no va a haber sustitución de pensión, ella, me refiero a la causante, a la persona que falleció, tiene que iniciar un proceso de sucesión, ya sea por notaría o sea a través de la vía judicial, donde en la sucesión se reconozcan como activos esos ingresos, esos aportes que hizo al tema pensional, y se le adjudiquen esos aportes a la persona que va a hacer la reclamación, que en este caso sería la mamá, por ser la única heredera. Si hay otras personas en los órdenes hereditarios, pues se respetarán esos órdenes hereditarios, y con esa escritura de sucesión o sentencia de sucesión, según el caso, va al fondo de pensiones y reclama la indemnización equivalente a esos dineros. Ah, muy bien. Entonces, doña Feliciana ya sabe la ruta, ya sabe el camino que debe seguir. Recordamos a todos nuestros televidentes que nos pueden enviar su mensaje de WhatsApp al 310-2223-051. Nos preguntan: buenas tardes, soy pensionada por mi esposo, pero tengo una hija de 35 años. Ella me pelea por la mitad de la pensión porque es diabética desde los 17 años y tiene un problema mental. ¿Tengo que darle la mitad de la pensión? Abogado, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente? En este caso, pues lo primero que tenemos que revisar es si el problema o la afectación mental que tiene la hija conlleva una disminución de su capacidad laboral o una invalidez, es decir, si su minusvalía, si su disminución de la capacidad laboral es del 25% o del 50%, para determinar si es una invalidez o no, y por lo tanto para determinar si tendría lugar a ser beneficiaria de la pensión de su padre en este caso. Sin embargo, pues como se evidencia de la redacción del texto, la persona tiene 35 años de edad y pues aparentemente puede tener una capacidad laboral, por lo tanto, al no depender económicamente de el causante, de la persona que falleció, pues no tendría derecho a reclamar la
la pensión de sobrevivientes. Bueno, se conecta con nosotros a través del 648-4820, anteponiéndole el 607, Pedro. Pedro, buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Pedro. Sí, ¿de dónde nos llama, Pedro? De Bucaramanga. De Bucaramanga. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Mire, viví con una persona de 20 años. Ella es pensionada. Hace 2 años se acabó toda la relación, ¿sí? Entonces, ella me tiene en el seguro. Yo tengo 59 años, voy para 60 años, no tengo nada. O sea, tengo la casa que tengo por parte de mis papás que me dejaron, ¿sí? Bueno, en un caso de eso, yo tengo, ella obligatoriamente me deja en el seguro o ella me retira y no tenemos en cuenta nada. ¿Cómo sería ahí? ¿Cómo sería ahí? ¿Cómo sería ahí, abogado? Ahí, pues dependiendo del tipo de vinculación que ustedes tengan con ella, si son casados o si son compañeros permanentes, habría que determinar el tipo de vinculación para saber cómo se rompe esa vinculación que ustedes tuvieron y cuáles serían sus derechos en materia de patrimonial de los ingresos que ella recibía. Frente al tema de seguridad social, es claro que pues no va a ser más el beneficiario porque ya no cumple con las condiciones de ser el cónyuge o compañero permanente en caso de que sea compañero permanente y ya está separado hace más de 2 años, y pues si es cónyuge, sí aún sigue siendo cónyuge a pesar de que estén separados. Y pues determinando esa forma como se rompe su vínculo, también se puede mirar cuáles son las cosas a las que usted tiene derecho. En este caso, frente al tema de seguridad social, no tendría derecho a ser el beneficiario porque ya no cumple con el requisito de ser el cónyuge o compañero permanente y deberá estar cotizando como independiente o hacerse alguno de los regímenes subsidiados. Abogado, aclarémosle una cosa a nuestro televidente, pues porque él no fue muy claro. Nos dice viví, como dice usted, no sabemos si estaba casado o si vivía en unión libre. Entonces, ¿cuál sería la situación si estaba casado? ¿Y cuál sería la situación si vivía en unión libre? Yo deduzco que cuando él dice viví, pues es porque era en unión libre, pero planteémosle los 2 escenarios. El escenario donde sean casados, por todavía estar vinculados como esposos, como cónyuges, pues aún tienen derecho a ser beneficiario del sistema de seguridad social. Si están mal como casados. Ahora, en el caso de que sean compañeros permanentes o están en unión libre, no tendría derecho porque ya cesaron como tal sus obligaciones frente a los compañeros permanentes, teniendo en cuenta el tiempo que establece la ley para liquidar esas sociedades patrimoniales que se forman ante compañeros permanentes. Otra cosa distinta y ya es otro elemento adicional es en caso de que le suceda algo a la persona que es cotizante, él sí pudiera entrar a reclamar si demuestra que dentro de los últimos 5 años tuvo convivencia con ella, pero pues eso es una eventualidad que en este momento no la tenemos. Bueno, ya a esta hora de la tarde saludamos a nuestros fieles cibernautas, los que todas las tardes a las 2:30 en punto están conectados con Actúe en Derecho. Tenemos a Rosalvira Alvarado, que se conecta desde la ciudad de Bogotá, una fiel televidente. Tenemos a Mariluz Ochoa Mayorga, tenemos a María Inés Vargas Celi, tenemos a Maggi Antonia González desde Tuluá Valle, tenemos a Carlos Augusto Montoya Gómez, tenemos a Alex Arteaga, que nos saluda desde la ciudad de Cúcuta. Tenemos a Elizabeth Melo Amaya, tenemos a Luisa Acosta Domínguez, tenemos a Laura Lisset Liscano Villamizar, tenemos a Amanda García, tenemos a Luisa Acosta Domínguez,
a Yadira Gomajoa, que se conecta desde la ciudad de Pasto. Tenemos a Patricia Millán, tenemos a Wilson Figueroa García. Tenemos una pregunta a través de Facebook, porque usted, señor cibernauta, también nos puede preguntar a través de Facebook. Dice Amanda García, buenas tardes, una trabajadora presentó papeles y salió la resolución de su pensión por Colpensiones en octubre de 2018. Ella se acaba de retirar el 31 de agosto de 2021. ¿Cuándo empieza a recibir sus mesadas? Muchas gracias, feliz tarde. Abogado, esta es una pregunta interesante. Ella tiene resolución de pensión desde el año 2018, ¿cierto? Pero no ha hecho efectivo su retiro. Se retira a partir del 2021. ¿Cuándo empieza a percibir mesadas? Tiene que hacer la solicitud para el reconocimiento, para el pago de las mesadas, para empezar a percibirlas. Y a partir del reconocimiento empiezan a recibir de inmediato sus mesadas. Va a recibir el retroactivo de este tiempo que no ha percibido, pero el reconocimiento, la fecha en que se generó el derecho es a partir de su reconocimiento. Bueno, abogado, no sabía yo que uno podía pensionarse, obtener la resolución, dejarla en stand-by y seguir trabajando. Sí, es un caso también bastante particular, me llamó la atención porque pues hay unos regímenes especiales que sí permiten eso, el caso de los docentes, el caso de los militares, pero pues los trabajadores normales, oficiales, particulares, perdón, no tendrían ese derecho. Hay que revisar a qué régimen pertenece la persona. Bueno, abogado, y las cámaras de Actúe ya salen a las calles. Salieron a recorrer el barrio Santander, un barrio tradicional de Bucaramanga, y uno de nuestros televidentes le hace la siguiente pregunta. Buenas tardes, mi pregunta es, ¿puede una persona privada de la libertad pensionarse si ya cumplió con las semanas pero aún no tiene la edad? Abogado, aquí no importa si está privado de la libertad o no, ¿cierto? Aquí lo importante son semanas y edad. Sí, efectivamente, los requisitos es cumplir las semanas y el tema de la edad. Va a ser un poco difícil realizar el trámite porque pues tendrá que acudir a la institución de Colpensiones o al fondo, tendrá que pedir algún permiso especial o autenticarlo a través de los mecanismos del establecimiento penitenciario y carcelario al que haga parte, pero sí, el requisito es edad y semanas, tiempo de cotización. O sea, ninguna excepción así esté privado de la libertad. Sí, ellos tienen sus limitantes frente a, claro, percibir su salario, en fin, cuáles son las situaciones que las personas privadas de la libertad tienen frente a sus obligaciones y a sus derechos, pero el reconocimiento de la mesada pensional, el reconocimiento de la pensión, se lo tendrán que hacer, que lo perciba otra persona, que él lo pueda percibir, en fin, eso ya son situaciones de cómo se maneja el pago de la mesada, pero el reconocimiento, el derecho, sí lo tienen. Bueno, y recuerden, pueden conectarse a través del 310-22-23-051 enviándonos un mensaje de texto, un mensaje de audio o un mensaje de video. Puede llamarnos al 648-4820 anteponiendo el 607 o puede enviarnos su mensaje a través del Facebook Live como lo hace nuestra televidente. Dice Luisa Acosta Domínguez, pregunto qué es un bono pensional y a su vez quiénes tienen derecho a ese bono. Y cuando la persona ha recibido la indemnización en Colpensiones porque cumplió edad, pero no el total de las semanas cotizadas, ¿tendría derecho a solicitar dicho bono a Colpensiones? Y si caduca. Abogado, 3 preguntas del bono pensional. ¿Qué es? ¿Quiénes tienen derecho? ¿Qué pasa si he recibido indemnización? Y además, si los bonos caducan.
El tema de la pregunta pues está mezclada frente a los dos fondos que tenemos, dos regímenes de pensiones que tenemos en Colombia. El tema de la indemnización sustitutiva, como bien lo estableció, se da en Colpensiones y es por el hecho de que la persona no cumplió con el requisito de la edad, de las semanas, y sí cumplió con su edad. Por lo tanto, le regresan el monto de su dinero que cotizó, aplicándole una fórmula básica de según sus semanas de cotización y según el ingreso base de cotización, el dinero sobre el cual cotizaba, le aplican esa multiplicación y le devuelven su dinero, su indemnización sustitutiva. No tendría derecho a ningún tipo de bono pensional. Y el bono pensional es otra figura que se aplica, pero en el fondo privado de pensiones, donde tenemos el reconocimiento a las personas de acuerdo a la forma como ellos decidieron pensionarse. Entonces, reciben el bono pensional las personas que hicieron a través de la cotización de la renta vitalicia, tienen un monto ahorrado de dinero, van a recibir su mesada pensional mensualmente y adicional a ello el dinero que aparentemente les va a sobrar viene a ser pagado como un bono pensional. Eso es en teoría la definición del bono pensional y ya aplicaríamos de acuerdo a cada una de las opciones que hay para pensionarnos en el fondo privado, cuál tiene derecho al bono pensional, cuál no tiene derecho al bono pensional y en qué montos de acuerdo a la forma como haya decidido hacer su cotización, su pensión en el fondo privado. Entonces son los dos regímenes, por lo tanto si recibió indemnización pues no va a poder recibir bono y pues los bonos los puede recibir pero en los fondos privados de acuerdo al monto como haya hecho su proyección de su mesada pensional, de su pensión. Entonces, en ese orden de ideas, abogado, el bono no tiene caducidad. Si existe, no tiene caducidad. Efectivamente, no, el bono no tendría caducidad porque inclusive pues se reconoce es cuando la persona cumple la edad para su pensión o los requisitos en el caso del fondo privado de pensiones. Entonces, se le reconoce su pensión y ahí mismo viene el bono pensional. Bueno, tenemos otro televidente que se comunica a través del 648-4820. Don Jesús, buenas tardes, ¿desde dónde nos llama? Sí, buenas tardes, la llamo desde el barrio El Carmen de Florida Blanca. Barrio El Carmen de Florida Blanca, cuéntenos cuál es su inquietud. A ver, yo le quiero preguntar al doctor, con mucho respeto, doctor, ¿por qué Colpensiones tiene la cuestión de que le paga a unos la mesada 14 y el retroactivo que tiene derecho la esposa? Yo no sé por qué esa discriminación con ciertas personas que somos pensionados de Colpensiones. Abogado, este es un tema pues que creo que rigió hasta cierta época y que posteriormente ya no. Entonces aclarémosle a nuestro televidente por qué algunas personas alcanzaron estos beneficios y otras no. Y no se trata, como bien lo dice la doctora, no se trata de discriminación, sino de regulación. Cómo se ha venido reconociendo el tema de las pensiones y sus modificaciones y variaciones que ha tenido a partir de la Ley 100, que fue donde empezó pues estos dos elementos que encontramos, el privado o el público, pues en el caso de los fondos y las formas de pensionarnos. Por lo tanto, a través de los años pues se han venido introduciendo nuevas situaciones y pues entran a regir esas ciertas personas y a partir de ciertos tiempos. Por lo tanto, pues nosotros diríamos, porque hubo algunas personas que se pudieron pensionar a los 50 años y a otros a los 55 años y a otros nos tocará a los 62 años en el caso de nosotros los hombres. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a comerciales, ya regresamos y continuamos explicándole a nuestro televidente.
en Derecho. Quisiera saber qué es un fondo sustanciador. Es la entidad que reconoce las prestaciones económicas y reporta a los nuevos pensionados de la nómina general del Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional para que el consorcio FOPEP inicie el proceso de pago de sus mesadas a través de la red bancaria. Bueno, abogado, estábamos explicando un tema que es muy interesante y que deben tener claros nuestros televidentes. ¿Por qué algunos pensionados no tienen derecho ya a la mesada 14 y por qué no hay derecho ya al reconocimiento o al aporte que se hacía por el tema de la cónyuge? Entonces, como le venía explicando, el tema de la mesada 14, pues no se trata de discriminación, sino de regulaciones que se han venido dando a través del tiempo. En un comienzo era claro que todas las personas que se pensionaran tendrían derecho a su mesada 14, que es la que corresponde al mes de junio en el pago de las mesadas pensionales, y posterior a ello se limitó entonces que era solamente para las personas que percibían como mesada pensional inferior a 15 salarios mínimos. Después de ello pues se limitó a 3 salarios mínimos y después de ello se eliminó definitivamente por situaciones equivalentes a la trazabilidad y al origen que daba al pago de la mesada 14. Básicamente porque pues correspondía como a una prima de servicios que se recibía cada año por el trabajador en el periodo de junio, y pues en este caso como ya se eliminó por situaciones económicas o lo que se argumentó en el acto legislativo. Entonces no se trata de discriminación, sino pues de regulaciones a las que tendremos que someternos de acuerdo al momento en el que se pensionó cada persona. Si se pensionó en el momento que estaba vigente la mesada 14, pues muy de buenas. Si no fue, ya fue posterior, pues lamentablemente a hoy no tenemos derecho a esa mesada 14. Bueno, abogado, entonces esperamos que le haya quedado claro el tema a nuestro televidente. No se trata de discriminación, sino de cuándo usted adquirió el derecho, porque dependiendo de esto tiene derecho, bueno, ya nadie tiene derecho a la mesada 14, pero los que se pensionaron hace unos años, pues algunos tenían derecho, otros no, dependiendo del año en el que se pensionaron. Y a esta hora de la tarde siguen escribiéndonos nuestros televidentes a través del 310-2223-051. Tenemos el siguiente mensaje de WhatsApp. Buenas tardes, tengo pensión de sobreviviente, pero yo casi salgo pensionada. ¿Se ve afectada alguna de mis pensiones? Soy María Teresa. Bueno, la pregunta de María Teresa es una inquietud muy generalizada. ¿Qué pasa si yo soy pensionada por pensión de sobrevivientes y ya tengo las semanas, ya tengo la edad para recoger mi propia pensión, mi pensión de vejez? ¿Son compatibles las dos? ¿Tengo algún problema, abogado? Hay que mirar las dos situaciones por las cuales se reconoce la pensión de sobrevivientes, y es que una de las situaciones es de manera temporal para ciertas personas. Estamos hablando de los hijos que están estudiando hasta antes de los 25 años, para los que tienen más de 25 años, pero dependen económicamente del causante, de la persona que falleció, del afiliado o pensionado, o igualmente si era la compañera permanente con menos de 35 años o con más de 35 años, pues para el caso de los temporales con menos de 35 años, sin hijos. Ese tipo de personas que acabé de mencionar tienen una pensión de sobrevivientes temporal, es decir, no es vitalicia, es solamente si persiste esa situación que se dio, es decir, si tiene menos de 25 años. Para el caso de la compañera permanente solamente se le reconoce por el término de 20 años, y pues para el caso de los que dependían económicamente por algún tipo de enfermedad, pues hasta que subsista esa dependencia. Ahora, hay otras situaciones en las que la pensión de sobrevivientes se reconoce de manera vitalicia, y es para el caso de las cónyuges o compañeras permanentes o compañeros permanentes mayores de 30 años, o cuando tenían hijos con el causante,
o para los hijos que tienen algún tipo de invalidez ya declarada. Entonces, en esos casos son vitalicias y por lo tanto, por tratarse de orígenes diferentes, va a permitir que subsista su pensión de sobrevivientes por un lado y la pensión a la que él esté realizando o ella esté realizando la cotización van a seguir, no son incompatibles en esos casos específicos. Bueno, ya a esta hora de la tarde se comunica con nosotros a través del 607, porque así tenemos que marcar ahora, 607-648-4820, Luz. Buenas tardes, Luz, ¿desde dónde nos llama? Muy buenas tardes, desde Prados del Sur, acá de Florida Blanca. Prados del Sur, Florida Blanca. ¿Cuál es su inquietud? Mi pregunta para el doctor es la siguiente. Mi esposo falleció el día 12 de junio del presente año. Yo tramité con el fondo de pensiones que él tenía, que es protección, el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia. Me llegó la resolución donde me dice que fue reconocida la pensión, pero tengo una inquietud. Ellos en el documento que me envían me dicen que esa pensión de sobrevivencia se hará por retiro programado. No sé pues si esa sea la mejor opción. Nosotros éramos casados y yo tengo 2 niños menores de edad y pues quisiera saber si esa es la mejor opción y si ese retiro de ahorro programado es hasta pues mi fallecimiento o eso tiene algún término. Bueno, abogado, gracias, Luz. Abogado, esta es una modalidad de pensión del fondo, ¿no? De los fondos privados. Expliquémosle a nuestra televidente, ¿esto es potestativo del fondo o por qué le sale la resolución con retiro programado, con modalidad de retiro programado? En este caso, como se trata de una afiliación que se realizó al fondo privado y el fondo privado tiene diferentes opciones de pensiones, de reconocimiento de la pensión, debemos tener claridad de cuál fue la que el afiliado, la persona que estaba haciendo la cotización, seleccionó. Pues esa era su voluntad y así es como se ha de venir a reconocer la pensión para el caso de los sobrevivientes. Por lo tanto, pues no tendríamos mayor opción en escoger, sino hay es que revisar en el formulario de afiliación cuál fue la que él seleccionó y esa es la que vamos a hacer sujetos de nuestra pensión de sobrevivientes. Tendría opción ella pues de continuar sus cotizaciones ya de manera independiente, pero pues eso ya sería otro tema, pero en el caso de la mesada pensional de sobrevivientes sí depende mucho de la afiliación que él tuvo, cuál fue el régimen que escogió y cuál fue la opción de la pensión que él escogió, que es la que se va a venir a heredar en este caso. Ah, bueno, Luz, entonces le toca que verifique si su esposo tenía retiro programado, porque esto no lo escoge el fondo de acuerdo a lo que nos dice el abogado, sino depende de cuando yo me afilié, qué sistema, digamos, escogí. Entonces tiene usted que verificar si cuando su esposo se afilió, escogió retiro programado. Esperamos que le haya quedado claro el tema. Y continuamos con las cámaras de Actúe en Derecho en el barrio Santander. Tenemos pregunta de otro de nuestros televidentes. Buena tarde. Mi pregunta es, tengo un hermano de 57 años que presenta problemas diabéticos y quiero saber si él se puede pensionar por invalidez ya que presenta corta su visión y se le duermen sus piernas. Abogado, este tema es recurrente. Las personas dicen, bueno, si estoy enfermo, si tengo esta patología, ¿me puedo pensionar antes? ¿Cuándo se puede pensionar antes una persona que está enferma? ¿O qué debe hacer para poderse pensionar? Entonces ahí podemos tener dos situaciones. La primera se llama la pensión de invalidez. Y para la pensión de invalidez, el único requisito, digamos, es el hecho de tener la invalidez. Y la invalidez se determina
con un porcentaje que es mayor del 50% de su pérdida de capacidad laboral. ¿Cómo se hace ese tema de saber qué porcentaje tiene la persona? Con una calificación ante la Junta Regional y pues los recursos que vienen ante la Nacional de Invalidez, donde se va a determinar según su patología cuánto fue lo que usted perdió de la capacidad laboral, y por lo tanto, si ya tiene invalidez, proceden a reconocerle su mesada pensional por invalidez. Hay otra pensión que es exclusiva legalmente para los afiliados a Colpensiones, y es el tema de la pensión anticipada de vejez por invalidez. En ese caso, pese a que dice la palabra, el título es pensión anticipada de vejez por invalidez, el requisito no es la invalidez, sino una minusvalía o una pérdida de su capacidad laboral inferior al 25%, perdón, superior al 25% de la capacidad laboral. Igualmente nos vamos ante el fondo, ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez, quien nos va a calificar en qué porcentaje estamos. Si estamos entre el 25 y el 50, pues podemos acceder a esa pensión anticipada de vejez por invalidez. Requisito de esta última, de la anticipada de vejez por invalidez, es el porcentaje del 25 al 50%, la edad, debe tener más de 50 años la persona, y unos montos mínimos de cotizaciones, unas semanas mínimas de cotizaciones, y según pues el porcentaje de semanas le van reconociendo el porcentaje de su mesada pensional. Esas serían como las dos opciones que tendríamos para el caso de la persona que se considere con alguna disminución de su capacidad laboral y desee tramitar la pensión. La pensión. Bueno, abogado, y a esta hora tenemos televidente que se conecta a través del 607-648-4820. Teresa Gutiérrez. Teresa, buenas tardes, ¿desde dónde nos llama? Buenas tardes, doctora. Yo la llamo de acá de Bucaramanga. Ajá, cuéntenos, Teresa, ¿cuál es su inquietud? Una inquietud, porque como todo ha cambiado, bueno, si yo vivo en unión libre y yo me muero, mi esposo no tiene pensión, él tiene algún inconveniente o le ponen alguna traba, como se dice, para que él reciba como sustituto la pensión. Abogado, esta pregunta también es recurrente. Contémosle a nuestra televidente qué pasaría si ella fallece con su compañero permanente. Ella le quiere dejar la pensión. Sí, efectivamente, si tiene el compañero permanente, él debe demostrar un mínimo de permanencia, de estar como compañeros, y tiene el derecho a que se le reconozca su mesada pensional por encima, por ejemplo, de los padres o por encima de hermanos de la persona que haya fallecido. Pero sí tiene derecho el compañero mostrando, siempre y cuando demuestre su unión, su compañero, durante el tiempo que la ley está estableciendo. Bueno, entonces en este caso, cuando fallezca nuestra televidente, lo que hace el señor es presentar las pruebas de que era el compañero permanente, y no tendría que hacer mayor cosa. En efecto, con las pruebas de su unión, de que eran compañeros, se le hace el reconocimiento de su mesada pensional. Bueno, y recuerde, usted nos puede seguir escribiendo a través del 310-2223-051. También nos puede enviar un mensaje de audio o nos puede enviar un mensajito de video. Anímese y nos envía un mensaje de video. O puede también escribirnos a través de nuestro Facebook Live, como lo hace la siguiente televidente, Tere Belandia, que nos escribe: doctor, buenas tardes. ¿En qué momento se solicita el bono pensional en fondo de pensiones privados? Bueno, esto es pregunta recurrente, abogado.
El tema del bono pensional lo puede su merced solicitar al momento de cumplir su edad de pensión y no tener los requisitos que establece el fondo privado, que en el caso general de los fondos privados es que se tenga la proyección de su mesada pensional y de esa proyección de su mesada pensional usted tenga un monto suficiente de ahorros para cubrir esa proyección de su mesada pensional hasta su edad promedio de vida. Entonces, si usted llega a la edad y no cumple con ese requisito de tener la cantidad de dinero suficiente ahorrada para poder acceder al reconocimiento de la pensión, será sujeto al bono pensional. Ok, creo que le queda claro a nuestra cibernauta que nos preguntaba sobre el bono pensional. Y tenemos a esta hora de la tarde mensaje de WhatsApp al 310-2223-051. Nos hacen la siguiente pregunta. Buenas tardes, coticé 1.580 semanas y en los últimos años coticé con el mínimo. Me pensionaron con la pensión mínima. ¿Tengo derecho a que mi pensión sea más del mínimo por todos los años que pagué? Atentamente, Gustavo Riveros Díaz. ¿Qué le decimos a don Gustavo, abogado? 1.580 semanas y lo pensionan con el mínimo. Esa es la situación de tener uno la cotización en el fondo privado de pensiones, donde pues uno de pronto tiene otras aspiraciones diferentes a las que en realidad se plasmaron en el contrato de afiliación. Y es que pues la gente estima, porque pues así se ha venido reconociendo en los fondos públicos y en Colpensiones también, que uno recibe su mesada pensional de acuerdo a un porcentaje de lo que usted venía cotizando para mantener su estatus de vida y su nivel de vida socioeconómico de acuerdo a como lo ha venido viviendo, valga la redundancia. Entonces, en el fondo privado no es así. En el fondo privado, como lo manifestamos en la respuesta anterior, se trata de mantener un ahorro suficiente que le permita obtener una renta, una mesada pensional durante su promedio de vida. Si usted no cumple con ese requisito, pues va a recibir como mínimo el salario mínimo. En este caso, si la persona se siente que el porcentaje sobre el que le liquidaron no era el adecuado, pues puede reclamar ante el fondo privado la indemnización para que le compensen ese dinero que debió haber recibido en otro fondo, como en el fondo público, en el caso específico de Colpensiones. Ahora, si la persona pues está cotizando en Colpensiones, sí va a recibir un monto de una mesada pensional equivalente en porcentaje a lo que venía cotizando, partiendo desde el 65% a la persona que tiene 1.300 semanas y aumentándole por cada 50 semanas adicionales de cotización un porcentaje a ese 65 hasta llegar a un tope máximo del 80-82% del ingreso base de cotización. Eso para los públicos. Para los privados, pues ya de acuerdo a la forma como lo negociaron al momento de la afiliación. Bueno, abogado, a esta hora nos llama Carmen desde la ciudad de Cali. Buenas tardes, Carmen. ¿En qué le podemos ayudar? Carmen. Sí, muy buenas tardes, gracias. Cuéntenos, ¿en qué le podemos ayudar? Gracias, muy amable. Quisiera hacer una pregunta al doctor y muchas gracias por su respuesta que me pueda dar. Yo tuve un proceso en casación en Bogotá por el fallecimiento de mi hijo que falleció hace 12 años. El juez en Bogotá dio la sentencia para que me hicieran pagadero a la pensión. En este momento se trasladó a un juzgado aquí de Cali. Entonces yo quiero saber que por favor me oriente cuánto se demora eso en el juzgado para que le notifiquen a la entidad correspondiente para que me hagan el pago de la pensión y si en realidad eso sí lo hacen, o sea, si me van a pagar. Y quisiera que por favor me dijera y le agradezco mucho por la respuesta, doctor, muy amable. Bueno, Carmen, abogado, ¿cómo es este proceso después de que falla la casación a favor de Carmen? ¿Cuál es el trámite que se sigue?
A partir de que se falla la casación, como bien lo indicó ella, se devuelve el proceso al juzgado de origen, el cual debe emitir un pronunciamiento donde acepta u obedece lo que el superior le dijo. A partir de ese pronunciamiento del obedézcase y cúmplase lo que le dijo el superior, se le notifica a través de los mecanismos establecidos actualmente para notificaciones, ya sea de manera electrónica, a los buzones electrónicos, o de manera física, radicándolo en las ventanillas de la entidad correspondiente. Una vez se notifique a la entidad de ese fallo, debe iniciarse los trámites para darle cumplimiento o ejecutar el fallo. Entonces, si la entidad no da cumplimiento, no le reconoce a usted la mesada que ya una sentencia le dijo que tenía derecho, debe iniciar un proceso para la ejecución de esa orden judicial. Bueno, pero por ahora pues esperar. Sabemos que los juzgados están congestionados y ahora con la virtualidad también, entonces esperar a ver si el juzgado lo ordena. El juzgado tiene que obedecer y cumplir lo que dijo la casación. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más de Actúe en Derecho. Hola, Actúo en Derecho. ¿Qué es una base reguladora? Es una cifra que se calcula conforme al tiempo que ha cotizado un trabajador y sirve para calcular una pensión de incapacidad o de jubilación. La cuantía de la prestación del trabajador es el porcentaje de la base reguladora que depende del cálculo de la pensión a recibir. Continúan nuestras cámaras en el barrio Santander. Tenemos pregunta de otro de nuestros televidentes. Muy buenas tardes, tengo 53 años, soy trabajador independiente, quisiera saber si yo puedo cotizar para la pensión. Abogado, no nos dice si viene cotizando o no ha cotizado, dice tengo 53 años y parece que apenas va a empezar, ¿qué le podemos responder? Sí, efectivamente puede cotizar, no hay ninguna limitante, ya llegará el momento de su edad y le harán el análisis si efectivamente cumple o no con el monto de semanas mínimas requeridas, pero Dios no lo quiera, en caso de que le pase algo, pues al menos tiene derecho a una pensión de invalidez o a una pensión de sobrevivientes o alguno de los auxilios y beneficios que tiene en materia económica el estar cotizando. Bueno, entonces lo que le podemos decir a nuestro televidente es que no es tarde. Si va a empezar ahorita, puede empezar a cotizar. No tiene ningún inconveniente, porque sea que cause una pensión o no la cause, o llegue a tener alguna invalidez, pues va a tener un respaldo. Entonces nunca es tarde para empezar a cotizar. Cuando llegue a la edad, pues si no ha alcanzado las semanas, le devolverán su dinero, pero va a estar protegido ante una eventual invalidez, o pues si llega a fallecer dejaría causada la pensión de sobrevivientes. Continuamos saludando a nuestros fieles cibernautas, continúan conectados con nosotros. Carmen Alzate Suárez, tenemos a Laura Lisset Liscano Villamizar, tenemos a Diana Carolina, tenemos a Hernando Infante, tenemos a Daisy Peralta, tenemos a Carmen Alzate Suárez, tenemos a Flor Pavón, tenemos a Ana Julia Jiménez Barrera, tenemos a Luisa Acosta Domínguez, tenemos a Consuelo Méndez Páez desde la ciudad de Bogotá. Recuerde, si su pregunta no pudo ser resuelta hoy, la vamos a guardar y la vamos a tener para el próximo consultorio de pensiones. Tradicionalmente tenemos pensiones todos los jueves, así que atento. Si usted no alcanzó hoy, si su inquietud no logró salir al aire, espere con paciencia que nosotros todas las preguntas las guardamos y próximamente entonces las vamos a estar resolviendo. Si es de pensiones, el próximo jueves. Abogado César, un gusto haberlo tenido nuevamente en Actúe y esperamos que vuelva en otra oportunidad.
Muchas gracias, doctora, muchas gracias al programa por la invitación y a todos los televidentes por seguirnos y animarnos cada día más a estar acá presentes para acompañarlos y asesorarlos en lo que requieran. Bueno, mañana tenemos también un tema muy especial y es el tema de los desalojos. ¿Cuántos tipos de desalojos existen? Nos vemos mañana. Feliz tarde.